de lo que desde el capítulo 1 en adelante podemos ver de la carta a los romanos. Hombres que han dedicado su vida al estudio de la palabra, que tienen la capacidad de poder entender aún los idiomas en lo que se escribió la Biblia original. Estoy hablando del griego antiguo, que es realmente no. El griego que hoy hablan en Grecia no es el mismo griego que se escribió la Biblia. La Biblia se escribió en un griego antiguo. Sin embargo, el hebreo sí es, en su 90% es el mismo. Pero esta gente que ha dedicado su vida a esto, llegan a reconocer que la carta a los romanos es fundamental, es un fundamento en la vida de todo aquel que profesa la fe cristiana. Es la base, es como la constitución de la vida cristiana. Y en los capítulos anteriores, del capítulo número 3, casi llegamos al 4, podemos ver que Pablo marca que él no se avergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para salvación, y marca y dice que del judío primeramente como también del griego. Y en ese pasaje dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta palabra fe, o el concepto de fe, es repetido, es fundamental en el estudio de la epístola, la carta a los romanos. En ese pasaje dice que el justo por su fe vivirá. Capítulo 1, versos 16 y 17 dice, el justo por su fe vivirá. También vemos que el apóstol marca, cuando digo Pablo es el escritor de Romanos, que el hombre conociendo a Dios por medio de lo creado, Dios revelándose a través de la naturaleza, el hombre ignora a Dios, y Dios, por esa actitud del hombre de no reconocerlo y reverenciarlo como Dios, los ha entregado a una mente reprobada, al grado que el hombre ha cometido actos de inmoralidad. Y se habla del homosexualismo, del lesbianismo, bestialismo, todo ese tipo de situación que vienen como consecuencia de haber ignorado a Dios y no reconocerlo y no honrarlo como a Dios. No solamente no reconocerlo, porque mucha gente lo reconoce, pero no lo honran como a Dios. Y esas degeneraciones vienen como una causa de poder ignorar a Dios. También Pablo habla y dice que Dios no tiene parcialidad y que juzgará tanto a judíos, que era el pueblo que sabía la ley de Dios, que había recibido la ley de Dios directamente, y Dios juzgará tanto a judíos como a los gentiles, que ignoraban la ley de Dios. Pero ya sea que la hayan recibido o la hayan ignorado, Dios va a juzgar a todos. Capítulo 2, verso 9 al 11 dice que habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Luego también Pablo habla y dice que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Y cuando hablamos de circuncisión, estamos hablando de la marca, the sign, la marca que Dios puso en el pueblo judío de carne. De igual manera, cuando hablamos de la circuncisión del corazón, estamos hablando de la marca que Dios pone en los que son el verdadero Israel de Dios o el judío que es del Espíritu. Entonces, cada vez que usted vea la palabra circuncisión del corazón, está hablando de una marca. Y aún la misma circuncisión del pueblo judío en la carne era una marca que Dios ponía marcando a su pueblo. Y dice que la verdadera circuncisión no es la física, sino que es la del corazón. Capítulo 2, 28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual procede de Dios. Marca claramente este pasaje, y Pablo está hablando de que la verdadera circuncisión es la del corazón. Estoy llevándolo hasta donde llegamos ahorita. También el apóstol habla que la ventaja del judío, la ventaja del pueblo judío, es que recibieron primeramente el mensaje de Dios, como él lo marca, dice los oráculos de Dios. Los judíos recibieron el mensaje de Dios directamente a través de Moisés en el monte. Y que aunque algunos de ellos que recibieron el mensaje de Dios directamente hayan sido infieles o fueron infieles, de una u otra manera Dios cumplirá sus promesas hechas al pueblo judío. Las promesas que Dios le hizo al Israel terrenal, al Israel físico, las va a cumplir.
Hoy Israel está en como una pausa, está en un enceguecimiento, pero dice el apóstol que es parcial, pero Dios va a cumplir lo que Él dijo. Aunque unos hayan sido infieles, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuándo lo va a cumplir? Bueno, viene el cumplimiento y de hecho lo podemos ver. El hecho de la propia existencia del pueblo de Israel es algo que no debería de existir. Israel no debería de existir. Israel no debería ser tan determinante como lo es. Es un pueblo sumamente pequeño que fue, ¿cuál es la palabra? Scatter. Lo mandaron por todo el mundo, hermano, y ya debería de haber perdido su lengua, su cultura. Sin embargo, existe. Y es un pueblo sumamente poderoso. Es decir, Dios cumple sus promesas. Aunque hayan sido infieles, Dios ha sido fiel con lo que prometió al pueblo de Israel, a la nación de Israel. También, aunque el pueblo judío ha sido infiel, nosotros los gentiles no somos mejores que ellos, ya que somos pecadores y tenemos inclinación a lo malo. Y eso lo pone muy claro en los últimos pasajes o en el medio del capítulo 3, donde habla, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dice que todos se han desviado, que la garganta es sepulcro abierto y todas esas características que pone del ser humano. Es decir, que nosotros no somos mejores que el pueblo judío, somos iguales o quizás hasta peores. Y es lo que Pablo marca claramente ahí. También dice que nadie será salvo por medio de las obras de la ley, porque es imposible cumplir la ley de Dios, es demasiado perfecta y nosotros somos imperfectos. La ley solamente vino para que el hombre tuviera un conocimiento de lo que desagradaba a Dios, de lo que era pecado. Jesús, cuando viene, manifiesta la justicia de Dios, porque en la ley estaba establecido que el pecado tenía que ser castigado, que toda alma que pecare tenía que morir. Y cuando Jesús entonces viene, manifiesta la justicia de Dios, porque Dios castigó al pecado en Jesús, y por eso tuvo que morir. El Señor tenía que morir, porque dice la palabra de Dios, y es un pasaje que cuando lo vemos es importante ver hasta qué punto fue la humillación del Señor. Porque dice en el 3:26 que para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, que Él sea justo, que Dios sea justo y sea el que justifica el que tiene la fe en Jesús. Es decir, que cuando nosotros creemos en Jesús como el que pagó nuestro pecado, nosotros somos revestidos de la justicia de Jesús, que no tuvo pecado, y el cielo nos considera justos. Por tanto, no puede haber lugar para que nos jactemos. Como no depende de nosotros, sino que depende y dependió totalmente de Jesús en toda su vida y en su muerte también, no puede haber lugar para la jactancia en nadie. Nadie puede decir, yo me gané el cielo por mis propias obras. No puede haber jactancia para nadie que crea que se ha ganado el derecho a la vida eterna por obras de justicia. Ya en el capítulo 3 veíamos que Pablo dice, todos somos una partida de pecadores y de mal en peor está el hombre. Entonces no hay nadie, ni ha habido ni habrá, que pueda decir, yo me gané el cielo por mis propias obras. Y hasta este punto entonces llegamos al versículo 29 y 30 del capítulo 3. 3, 29 y 30. Dice, del 27 usted mira que terminamos cuando Pablo dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino la ley de fe. Es decir, nadie por sus propios méritos u obras puede decir que se ganó el derecho de la vida eterna o de entrar al cielo. Verso 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Es decir, que esos dos caminos no se juntan. Son dos cosas totalmente aparte.
voy a usar la palabra religión, aunque realmente no es en sí una religión nada más. La única creencia sería mejor. La única creencia que no exige obras para poder entrar al cielo es el Evangelio de gracia. De allí, toda otra creencia o religión, de una u otra manera, exige obras para entrar al cielo. Le decía a los hermanos el día miércoles que hablábamos un poco acerca de esto, de que a veces nosotros utilizamos un ejemplo que lo oigo y se repite mucho. Dice, deberíamos de aprender de los testigos de Jehová que cómo evangelizan. O cómo testifican, ¿verdad? Usted ve y sufren vituperio, es decir, aún son señalados por eso, pero es increíble su persistencia. Ahora, ¿por qué es que lo hacen? ¿Sabe usted que los obligan? Tienen que, porque es un requisito para ellos. Aún los católicos tienen obras que tienen que hacer para poder tener el derecho de llegar al cielo. Vienen todos los sacramentos que vienen desde el bautismo, la comunión, la confesión, etcétera, el matrimonio, y terminan con la extrema unción, que es la última bendición que el cura les da antes de que se vayan al otro lado. Y aún así, según la creencia de la Iglesia Católica Romana, se van al purgatorio. Y todavía los familiares aquí tienen que estar haciendo y celebrando misas para sacarlo rápido del purgatorio, que cuestan plata. Los musulmanes, los budistas, que creen en el actuar bien, todos tienen obras. Pórtate bien, porque si no puedes reencarnar en algo que no va a ser muy bien tenido. Todas las demás creencias atribuyen obras para poder tener un grado de dignidad, menos el Evangelio. El Evangelio lo único que le dice es, cree que la obra la hizo toda Jesús. Atrévete a creer, sigue creyendo, por eso dice la palabra que en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, el considerarnos justos, se revela por fe y para fe. Por eso es que el genuino creyente creyó un día en el sacrificio de Jesús como el único camino para salvación, cree hoy, sigue creyendo hoy y va a seguir creyendo en el futuro. Que toda la obra la hizo el Señor en la cruz. Por eso nuestra batalla, y Pablo habla, he peleado la buena batalla, se refiere a la batalla de la fe. Yo en mi oración con mi esposa, en nuestra oración, repetimos muy comúnmente, yo le digo, Señor, fortalece la fe de tu pueblo. Desde que he llegado a entender esto me doy cuenta que lo más importante, el tesoro más grande que tenemos es nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el escritor Juan, dice, nuestra fe. Por eso es importantísimo seguir creyendo, porque es la base del Evangelio, es el inicio de nuestro caminar cristiano y va a ser nuestra graduación también, como lo que Dios quiere que alcancemos. Entonces, llegamos al versículo 29, donde dice el 28, que aparte de el hombre justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Verso 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? No, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Lo que está diciendo ahí es que a los dos, tanto a los judíos como a los gentiles, es por medio de la fe, el único camino es a través de la fe en Jesucristo. Juan 14:6, un versículo que muchos lo saben de memoria, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo se puede hacer vida a eso? Creyendo en el sacrificio del Señor Jesús, que fue el precio de nuestra justificación. Verso 31, dice entonces, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Lo pone en una pregunta. ¿Anulamos entonces la ley
por medio de la fe. Decimos, no, todo el Antiguo Testamento, toda la ley ya no sirve para nada. Dice Pablo, de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Lo que Pablo está diciendo es que confirma el valor de la ley, ya que la ley requería que el pecado fuera castigado. El pecado fue castigado en la cruz. Segunda de Corintios, escucha este versículo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, es decir, al Señor Jesús, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Grabe eso, grabemos todos eso en nuestro corazón. Al que no conoció pecado, al que era un cordero sin mancha, puro, santo, inmaculado, desde su nacimiento hasta su crucifixión. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que alguien decía esta ilustración, decía, ¿por qué Dios va a mandar a la gente al infierno? Aunque no es que Dios la mande, uno va por su propia cuenta porque rechaza el regalo de Dios. Pero decía alguien esta ilustración años atrás, me llegó mucho a mi corazón, ¿por qué es que Dios puede hacer eso? Y la persona a la cual le ponían la pregunta le decía a la otra persona, mira, haz de cuenta de que estás tú con tu hijo en la playa. Y de repente hay un fulano allá que se está ahogando. Y entonces tu hijo viene, se tira al mar, hace lo que tiene que hacer, empuja al que se está ahogando porque estaba papaloteando, estaba distraído ahí. Lo empuja, tu hijo se le están acabando las fuerzas y sigue empujando a esa persona y lo salva. Pero lamentablemente tu hijo se ahoga. Tu hijo salvó una vida. ¿Qué harías tú que este fulano venga y cuando sale diga, él se tiró porque quiso, nadie lo estaba mandando? ¿Qué harías tú? Va pues, ¿qué haría usted con esa persona? Yo lo ahogo, hermano. ¿O no? Ni gracias, dijo. Haga de cuenta que eso es lo que Dios está diciendo. Envié a mi hijo, lo hice pecado por ustedes. Lo único que tienen que hacer es recibirlo y decirle a Dios, gracias que diste a tu hijo. Pero ¿cuál es la actitud del mundo? Nada. Es darle la espalda a Dios. Por esa razón es que la ira de Dios se manifiesta en contra de toda injusticia. Porque Él nos da, por medio de Jesús, el derecho de que el cielo nos abra las puertas por medio de Jesús. Él ha dado, por su amor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por medio de ese sacrificio somos justificados. Somos justos. El cielo, si creemos en Jesús, nos mira como personas justas. Yo sé que nuestra mente cuando decimos eso es, a mí no lo creo. Créalo, hermano. Si usted cree en Jesús, es lo que la palabra de Dios dice y es el mensaje de Romanos. Por medio de ese sacrificio, si creemos, lo aceptamos, somos revestidos de la justicia de Dios. Por eso, nadie se puede jactar. Voy a llegar yo al cielo diciendo, no, pero mira, ya, a mí me costó. ¿Te costó qué? Si tendías a pecar todo el tiempo. O sea, hagamos un test. ¿Cuántos de aquí no pecamos hoy nada más? No le voy a decir la semana pasada, hoy nada más. Cuando dicen, hoy yo se me mantuve pero rectísimo, pastor. Ja, si nos pusieran un escáner espiritual, hermano, no pasamos. No pasamos, de veras que no pasamos. Ahora, algo importante que veíamos aquí, en este verso 31, es que la ley sería el tutor que mostraría la imposibilidad del hombre de cumplirla. Y la ley lo que hace es que nos guía a Cristo. Cuando habla de tutor está hablando de el maestro. De hecho, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, esta palabra es tutor,
para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Y ahora en Cristo, muy importante esto, miren, ahora que estamos en Cristo, podemos a través del Espíritu Santo tener la capacidad de obedecer la ley de Dios. Oiga esto, ahora que estamos en Cristo, tenemos la capacidad de obedecer la ley de Dios. ¿Cómo? Por medio del ministerio del Espíritu Santo. El que es nacido de Dios, cuando nosotros actuamos en desacuerdo a lo que agrada a Dios, el Espíritu se contrista dentro de nosotros. Y el gozo es afectado, la seguridad es afectada, y nos lleva entonces a la tristeza que Pablo habla en Corintios, que dice que es la única tristeza válida en los cristianos, que es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Es la única tristeza válida. De ahí, como cristianos, no tenemos permiso de entristecernos por ninguna otra situación, porque en medio de cualquier situación el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero la tristeza que es, diríamos, bendita, esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Cuando nosotros ofendemos a Dios y el Espíritu se contrista de nosotros, lo que el salmista decía, de que mientras cayó su pecado, sus huesos se secaron, y comienza a decir, renueva en mí, oh Dios, un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Devuélveme el gozo de tu salvación. La única tristeza válida es esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. ¿Y cuál es el arrepentimiento? Llegar delante de Dios. Una vez más, llegamos a la cruz. Como que pudiera imaginarme yo, Señor, ¿será que todavía me puedes perdonar este pecado? Y el Señor dice, los pasados, los presentes y los futuros. Por eso los que vamos a entrar al cielo, por fe, todos los que estamos aquí decimos amén. Vamos a llegar al cielo tranquilitos, humildes. No va a haber nadie que diga, a ver, abran las puertas y la alfombra roja porque ahí vino el mero. Nadie. Todos vamos a llegar diciendo, gracias al Cordero de Dios. Yo no tendría que estar aquí, pero por su gracia y su misericordia, su favor, su inmenso favor y su fidelidad, como decía el canto, tu fidelidad, oh Dios, difícil de comprender. ¿Nunca usted se ha puesto a meditar y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué tú me aguantas tanto? A ver, ¿cuántos conmigo? Yo se lo he dicho, Señor, ¿por qué me aguantas tanto? Fíjese que Dios a mí me ha sacado de unas, hermano, que yo le digo, Señor, yo fuera tú, yo no me hubiera sacado a mí de esa. Pero Dios, su fidelidad. Por eso, aun cuando habla aquí, fueron algunos infieles del pueblo judío, eso no cambia la fidelidad de Dios. Dios dice, yo le prometí a Abraham que iba a hacer esto y lo estoy haciendo. Vea usted lo que es Israel. No tendría que ser tan influyente como es. Y usted le pregunta a los judíos y ellos creen que es porque son muy inteligentes. Creen que es porque tienen pues una inteligencia en el Mossad maravillosa, ¿verdad? Y un sistema de seguridad. Es la mano de Dios que está sobre ellos. En una de las guerras, le comentaba en algún momento yo acá, que fue cuando en la famosa guerra de los 3 días, fíjese que iba a ser fundamental que ellos pudieran llegar a cierto lugar y poder entrar a esa ciudad. Y los que estaban ahí habían puesto minas alrededor de esa ciudad, los enemigos de Israel. Y tenían que llegar en secreto. Y hermano, y cuando se encuentran en esa situación, hermano, comenzó a suceder algo extraño. En la noche comenzó a soplar un viento de la nada, de aquellas tormentas tremendas. Comienza a soplar un viento como por media hora, hermano. Y después de que el viento sopla, todas las nubes se van y la luna queda en luna llena, hermano, alumbrando todo eso. ¿Qué pasó? Que el viento descubrió todas las minas y la luna reflejaba dónde estaban las minas.
Entonces los soldados entraban así, hermano. Entraron y hicieron lo que tenían que hacer. ¿Quién envió ese viento? ¿Y quién espació las minas? Las nubes. Tuvo que ser Dios. Y por eso es que dicen, no, en 3 días nosotros hicimos esto, conquistamos. Es porque Dios está peleando las batallas de su pueblo, porque Dios es fiel. Por eso nadie de nosotros en las batallas espirituales que tenemos va a poder llegar con jactancia diciéndole al Señor, yo sí, llegamos al cielo, ¿verdad? Por nuestra propia iniciativa. Nadie, absolutamente nadie va a poder hacerlo. Ahora, el pecado entonces fue castigado en la cruz. Dios castigó el pecado en la cruz. Romanos 8, versículo 3 y 4. Véalo, por favor, porque aquí es donde podemos ver que solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos cumplir la ley de Dios. Romanos 8, 3 y 4. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Vea esa frase, era débil por causa de la carne. Mire, esto es algo así como, haga de cuenta que usted va a cierto lugar, va a cierto país, y usted lleva la mejor computadora que ha salido. Una supercomputadora, hermano, lo más actualizado de la Mac, si usted quiere, si usted prefiere la Mac o la Windows, cualquier tipo de supercomputadora. Y usted dice, no, con esto yo me voy a poder comunicar a todo el mundo. Es que esta computadora hace de todo. Es una supercomputadora. Pero ¿dónde llega? No hay internet. O tiene internet de las que hay en muchos lugares. Le pregunto, ¿de qué le sirve la computadora? Está como aquella ilustración de un vendedor de vacuums que era el mejor vendedor de su área. Llegó y tocó a la puerta de una señora y le dice, señora, mire, hoy es la oportunidad de su vida. Le traigo la mejor vacuum. Esta vacuum le limpia, le quita las manchas, ella misma viene y le pone shampoo. Pero ese joven, no, señora, mire, por favor, escúcheme, regáleme 5 minutos, son los 5 minutos más importantes de su vida. Joven, perdone, le dice, pero es que mire, no, señora, por favor, y hasta le pone el pie en la puerta para que no le cierre la puerta. Esta vacuum es lo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que hoy hay un precio especial, 50% de descuento, solamente para usted en este día y en esta área. Pero es que esta vacuum, mire, le doy garantía de por vida. No va a encontrar ninguna en el mercado como esta vacuum. Yo mismo le pongo mi propia vida de garantía que esta vacuum es lo mejor. Le va a dejar toda su casa, pero espléndida. Terminó de hablar, hermano, y le dijo, ¿qué dice, señora? ¿Hacemos negocio o no hacemos negocio? Y le dijo, lo que le quería decir es que en mi casa no hay luz. No hay energía eléctrica. ¿De qué le servía la vacuum? La ley es perfecta. ¿Pero a quién se la dieron? A pecadores. Entonces, dice que la ley, versículo 3 y 4 de Romanos 8, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, pero ¿por causa de qué? Por causa de la carne, no porque la ley fuera imperfecta. Era fuerte. Los mandatos de Dios eran perfectos. Pero por causa de la carne, dice, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero leerle cómo lo pone la traducción lenguaje actual, este versículo de Romanos 8. Dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos,
sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Por eso, bendito sea Dios, y Él dijo, me iré, pero os enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu nos contrista, el Espíritu nos ayuda. Aún en nuestra debilidad, cuando no sabemos cómo orar, Él intercede por nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios que el Espíritu nos consuela. Cuando estamos todos desconsolados, ahí está el Espíritu. Es el que nos va llevando, nos va levantando. Es una realidad, hermano. Y entonces comenzamos a cumplir los mandamientos de Dios. Y el genuino cristiano de repente se da cuenta y dice, wow, yo antes no era así. Yo antes hubiera contestado de esta manera, hubiera respondido de esta manera, hubiera hecho. ¿Pero por qué lo hago? Por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Comenzamos a cumplir los mandamientos de Dios en nuestra vida. Entonces el mensaje de hoy es simple, hermano. ¿Quién va a poder jactarse? Nadie. Si lo bueno que podemos hacer, ni siquiera lo hacemos porque somos nosotros o por nuestra propia causa. Lo hacemos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Bendito Espíritu Santo. Y luego el capítulo 4 comienza a decir algo que lo voy a dejar nada más como una introducción. Introduce a Abraham, que es impresionante lo que Pablo habla acerca de Abraham. Pero hoy vamos a darle gracias al Señor por su Espíritu. Gracias, Señor, porque siendo débiles, siendo pecadores,